Estamos tratando de calcular la probabilidad de sacar dos cartas de una baraja estándar de 52 cartas. Ahora determinaremos la probabilidad de dos maneras. Una forma de indicar la probabilidad es la probabilidad de dos cartas de cara. Y sabemos que la probabilidad de un evento es igual al número favorable de resultados dividido por el número total de resultados. En nuestro caso, el número favorable de resultados es la cantidad de formas de seleccionar dos cartas de cara de las cartas de cara en el mazo. Y como hay 12 cartas de cara en el mazo, la cantidad de formas de seleccionar dos cartas de 12 cartas es igual a 12 elegir 2 porque el orden no importa. Entonces tenemos 12 elegir 2 como el número de resultados favorables. El número total de resultados es el número de formas de seleccionar dos cartas del mazo de 52 cartas, que es 52 elegir 2. Y ahora para determinar esta probabilidad, necesitaré una calculadora. Y pongamos el numerador y el denominador entre paréntesis. Entonces tenemos paréntesis abierto en el numerador, ingrese el 12, y ahora necesito seleccionar la combinación presionando matemáticas, flecha derecha a probabilidad, opción 3 para la combinación. Ingresamos R, que es 2, flecha derecha, paréntesis cerrado, dividido por paréntesis abierto 52, elija 2. La flecha derecha cierra el paréntesis y entra. A 4 decimales, tenemos aproximadamente 0.0498. Que es 4.98%. Y ahora encontremos esta probabilidad de una segunda manera. Podemos pensar en robar dos cartas como robar una carta y luego seleccionar una segunda tarjeta sin reemplazo. Entonces también podemos encontrar esta probabilidad como la probabilidad de una carta de cara. Y luego otra tarjeta de cara sin reemplazo. Debido a que esto no tiene reemplazo, estos dos eventos son dependientes y, por lo tanto, la probabilidad de una carta de cara y una carta de cara es igual a la probabilidad de una carta de cara veces la probabilidad de una carta de cara, dada una carta de cara ya ha sido robada. Por lo tanto, tenemos la probabilidad de que una carta de cara dada una carta de cara ya haya sido robada. Ahora para determinar estas dos probabilidades y luego el producto. Bueno, la probabilidad de sacar una carta es 12 de 52, o 12/52. Así que ahora asumimos que se ha robado una carta de cara y no se ha reemplazado, así que ahora necesitamos encontrar la probabilidad de que se haya robado una carta de cara. Y sigamos adelante y asumamos. Esta es la carta de la cara que fue robada. Observe ahora, ya que no tenemos un reemplazo. Ahora quedan 11 cartas de cara, o 11 resultados favorables de un total de no 52 cartas, sino 51 cartas. Nuevamente, porque no tenemos reemplazo. Por lo tanto, la probabilidad de sacar una carta con una carta dada es 11 de 51, o 11 dividida por 51. Entonces tenemos 11 veces dividido por 51. Este producto debería darnos la misma probabilidad que tenemos arriba. Y fíjate que sí. Tenemos aproximadamente 0.0498. Que es 4.98%. Espero que hayas encontrado esto útil.